Elisa, ¿Cómo estás, amiga? Primero quiero agradecerte, amiga, que te hayas sumado a este proyecto. Es un libro que estamos haciendo con otra amiga que tiene una editorial y lo que queremos es dar a conocer como que las historias de mujeres que han estado defendiendo al país en la Cámara Federal, en las cámaras locales, como funcionarias federales, estatales, locales, ujú, este, de esta coyuntura, ¿no? Porque fíjate que quienes han salido a dar la cara son las mujeres, prácticamente. Entonces, lo que queremos mostrar es el rostro de muchas mujeres que están haciendo un gran trabajo, pero mostrar también la otra parte, ¿no? Quiénes son, de dónde vienen. La gran mayoría, pues, traen una trayectoria de mucha lucha. Tú eres una mujer, fuiste mi compañera en la cámara, eres una mujer seria, eres una profesional de la política, porque además quiero decirles, ahorita van a escucharla, Frine es una mujer que se ha especializado en temas de salud y que eso le ha permitido ser una voz en el tema. Lo mismo le escuchan especialistas, que políticos, que servidores públicos, que gobernantes sobre el tema, porque aparte ha estado en las tripas del servicio público de salud de este país, lo conoce muy bien y ha sido una gran luchadora de la defensa del sistema de la salud y con ello también del sistema del país, de la democracia. Y yo te quiero agradecer que hayas aceptado participar en este libro. De verdad, yo te admiro, te aprecio, te respeto y te quiero. al contrario, querida amiga, te agradezco enormemente tu consideración de tomarme en cuenta para este importantísimo proyecto. Gracias por sumarme, Melissa. No, déjame cerrarle la puerta porque acaban de llegar y mis perros es como una perrera mi casa, amiga, perdóname. Pero te agradezco mucho. eh, y quisiera empezar un poco preguntándote, nosotros vamos a poner en el libro toda tu trayectoria, este, que la conocemos muy bien y seguramente me la vas a complementar mucho. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cuándo fue el momento, Frine, que tú decidiste participar en política? En tu vida siempre hay un momento en que uno dice, oh, yo quiero ser contador, quiero ser abogado, ¿no? ¿En qué momento dijiste, sí, pero también quiero yo dedicarme a la política? ¿Cuándo fue ese momento? Fue un momento que me marcó en la vida, como mujer, como médica profesionista, y en ese instante buscaba yo ese vínculo, ese enlace, esa cadena que me pudiera a mí dar la oportunidad de tomar una decisión más allá que mis conocimientos técnicos de medicina me respaldaban. Fue cuando yo estaba haciendo mi internado, cuando nosotros terminamos la carrera de medicina, antes de realizar el servicio social. Pasamos un año en un hospital, que así se llama, es internado de pregrado, a un año de que realicemos el servicio social y posteriormente la titulación. Me toca estar en un hospital que era uno de los hospitales más importantes de México, el Hospital General de México, que está en Doctor Balmix, ahí en Cuauhtémoc. En ese año, a mí me marcó la vida totalmente y me hizo pensar en otras posibilidades que no solamente fueran como médico el aspecto de salud. Y me refiero específicamente, en ese año viví algo muy doloroso, muy triste, porque llegaron a mi servicio niñas de 10, 12, 13, 14 años, que llegaban a morir a mis brazos, No. que habían intentado o habían realizado un aborto, se habían provocado un aborto. Al provocárselo, obvio, algunas se perforaron la matriz, el útero, otras, aunque no se lo perforaran, lograban inocular gérmenes que llenaban su útero de pus, infecciones que acababan con su vida. Eran infecciones terribles, eran hemorragias, eran diferentes complicaciones de estas niñas al intentar practicarse un aborto
por cualquiera de las circunstancias que hoy conocemos y que ellas defendían al realizarlo su derecho a realizar sus sueños. Claro, Razones eran muchas, Melissa. claro. Al darme cuenta de las que lográbamos, yo nunca había visto esto en mi vida como médica, como mujer, en un hospital de tan alta concentración, de tan alta demanda, llegaban niñas de muchísimos estados de la República. Triste y doloroso me tocó ver cómo morían desangradas, que no podíamos salvarlas, que no podíamos hacer nada ya por la parte ya tan grave en la que llegaban. No nos quedaba como posibilidades técnicas de sobrevivencia muchas posibilidades. Pero además de eso, cuando llegábamos a salvar algunas vidas de estas niñas, finalmente lográbamos rescatarlas de la muerte, y lo que inmediatamente ocurría era que llegaba un policía a la cama de esa niña y de ahí no se movía. La pregunta que yo le realizaba a mis superiores es, oigan, ¿por qué hay un policía cuidando a esta niña que finalmente logramos salvar 13, 14 años? Porque es una delincuente. ¿Cómo? Yo no lograba entender, Melissa, esto que estaba ocurriendo. Pero ¿cómo va a ser una delincuente esta niña que acabamos de salvarle su vida cuando fue violada por un familiar, papá, abuelo, tío, y ella no quiso tener este producto porque sabía que había sido producto de la violación, no del amor, y que ese bebé estaba ya sentenciado a tener las posibilidades de tener algunas malformaciones, aunque la niña no lograba llegar a tener tan alto conocimiento sobre eso. Era su deseo, porque era producto de un pecado. Muchas de ellas me lo manifestaron. Doctora, esto es un pecado porque mi papá me violó. Y resulta, Melissa, que estas niñas iban a ir a la cárcel. Ya las estaban esperando para darlas de alta, para llevárselas al Ministerio Público, cuando no muchas veces constaté que el propio Ministerio Público llegaba a la cama de estas niñas a levantarles ya la demanda. Como médico me sentí muy mal. Dije, no puede ser, después de que ellas son las víctimas, el Estado las considere las delincuentes. Ahí me di cuenta que no bastaba ser médico, que yo necesitaba aportar algo para que en el futuro la medicina, primero, salvarles la vida a estas niñas, otorgarles la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, si deseaban o no deseaban poder concluir ese embarazo. Segundo, ellas eran víctimas de las condiciones sociales, familiares en las que vivían y tenían sueños que realizar y no podían hacerlo, porque ya el Estado las estaba sentenciando a ir a purgar un delito que ellas no habían buscado. Me parecía inconcebible que la alta mortalidad materna que teníamos en el país en esos años tuviera que ver en gran medida por el intento de un aborto. Lo revisábamos y decíamos, es que algo no estamos haciendo bien en el sistema de salud. La vida me dio, en ese momento yo pedí que la vida me diera la oportunidad en algún momento de mi vida, no solo de ser médica,
sino de poder apoyar a estas niñas, primero para salvarles su vida y que pudieran acceder a servicios de salud seguros y pudieran ejercer su derecho a la decisión sobre su cuerpo. Hablaba yo en ese momento de la interrupción legal del embarazo. Segundo, que ninguna mujer tuviera que ir a la cárcel, fuera penalizada por decidir sobre su cuerpo. Me parecía que era muy lejos, que estaba muy lejos esa posibilidad en mi vida. Finalmente llegó, y llegó aquí en mi estado, en San Luis Potosí, cuando propuse la iniciativa de la interrupción legal del embarazo. Fue aprobado. Y dije, he cumplido con algo que toda mi vida deseé como médica, como mujer, como ser humano, para poder rescatar y que las mujeres en mi estado pudieran ejercer su derecho a decidir dentro de un esquema de política pública de salud que les garantizara el poder salvaguardar su vida a través de una atención médica, como lo es su derecho, como cualquier mexicana o mexicano debería de ejercer. Este fue el momento en el que le doy gracias a Dios por haber podido participar en política. Lo deseé siendo una estudiante de medicina y ahorita, casi a mis 70 años, lo logro como política. Justo era lo que te iba a preguntar, o sea, de ese momento a que se aprueba la iniciativa en tu estado, iniciativa impulsada evidentemente por ti, ¿cuántos años pasaron? Como 40, Melissa. O sea, toda una trayectoria de esfuerzo, de persistencia, de trabajo político, profesional muy serio. De hecho, lo propusimos en la Cámara Federal. Sí, Yo sí. pensé que ahí lo íbamos a lograr, pero las diferencias ideológicas, morales, religiosas de otros partidos hicieron que no pasara. Fue muy Dijeron, complicado. solamente lo habían logrado la Ciudad de México y algunos otros estados. Ujú. San Luis Potosí llegamos a ser el estado número 14. Y uno de los estados Finalmente, más nada. conservadores Y uno de los del país. estados más conservadores, pero yo dije, sé que voy a ser juzgada, criticada severamente, moralmente, ante una sociedad tan moralista, tan mocha, como decimos, Mm, porque dicen, nosotros estamos en favor de la vida y les dije, yo también, soy médica. Y mi primer deseo, intención es estar a favor de la vida. Y la primer vida que tenemos que salvar es la de estas niñas que están practicando un acto en favor de sus derechos, pero que no tienen la seguridad higiénica sanitaria para que su vida sea salvada. claro, Y claro. ellas son las primeras que están muriendo. Ese fue Entiendo. mi argumento. Yo les dije, claro, yo también soy pro vida, por supuesto, pero la primer vida que tenemos que salvar es la de ellas, porque además ellas ya tienen un sueño, ellos ya tienen un anhelo en su vida y lo que hacen es para cumplir sus deseos y sus sueños como una adulta, porque Ujú, saben que están siendo niñas y que en vez de tener un producto, en vez de ser madres, en vez de ser una niña que esté jugando a ser niña y no a ser madre, están defendiendo su derecho a vivir. claro, Este fue claro. uno de mis mayores anhelos y como política lo pude cumplir, Melissa. Oye, qué gran logro y sobre todo qué gran satisfacción. Yo quisiera preguntarte, mi querida amiga, es toda una vida de una trayectoria bastante larga. Seguramente has tenido resultados,
también fracasos, como todo. Y en esta trayectoria yo quisiera preguntarte, ¿has tenido algún guía que tú dijeras, híjole, me sirvió como orientación en mi carrera política, es una persona a la que yo admiro, que me ayudó, que me apoyó, pues no estar vivo incluso, pero alguien que te de alguna manera te inspirara, Frine? Fíjate que desde niña, allá en el pueblo, yo nací en un pueblito allá aquí en la Huasteca Potosina, y la mayor parte de nuestra población era indígena, Ujú, población náhuatl y población Tenec, huasteco. Entonces, una población que sufría mucho. Los indígenas, muchos de ellos no hablaban español. Pues yo tenía una tía que después de atender a su familia y a su marido, se dedicaba, hoy le llamamos laboraturista, en aquella época no sabíamos lo que era, cómo se definía esa empatía, esa solidaridad, ese amor al servicio que tenía desde esa época mi tía. Mi tía Chata era una mujer admirada que era totalmente entregada a apoyar a los más necesitados. La veías a las 11, 12 de la noche entregando medicamentos, yendo a las comunidades indígenas y algunas veces yo tuve la oportunidad de acompañarla. Sabía inyectar, sabía tomar la presión, la temperatura. Y yo le preguntaba, tía, pero tú no eres ni enfermera ni doctora. No, hija, tuve que aprender. Ella fue una gran fuente de inspiración para mí. Ahí me nació, yo creo, el amor a la medicina, para quitar el dolor, para atender a los que más sufrían. Ella significó un gran ejemplo como niña para mí. Más tarde, mi padre, que siempre también fue un gran defensor de los indígenas, la verdad, me mostró la otra cara, siendo el pueblo un pueblo de gente migrante, italianos, españoles, pueblo chiquito, pero con mucha migración europea. Eh, Nombres y apellidos te lo dicen, comida, costumbres. Vivíamos rodeados de indígenas, que sin ellos no hubiéramos podido transitar, vivir. Así que mi padre me escuchaba hablar, me escuchaba hablar en reuniones. Desde niña se me dio mucho el hablar, el expresar mis ideas, porque desde niña yo leí mucho. Mi padre me inculcó muchísimo la lectura. Leíamos muchísimo, me ponía a leerle la revolución, los grandes próceres, los líderes. Todos los días me decía, léeme, llegaba de sus labores del campo, en la tarde comía y me decía, léeme el siguiente libro. Era una colección de libros. Él me enseñó muchísimo lo que era entender lo que había sucedido en nuestro país, independientemente de lo que aprendes en la escuela. Y mi madre, una mujer muy trabajadora, muy luchona, que se complementaba muy bien con mi papá. La influencia de mis padres en mí también fue determinante para que yo pudiera eh, poder anhelar cumplir el sueño de ser médico. Me nació muchísimo la idea y el anhelo de servir, de quitar el dolor, de atender a los que más sufrían. Un día mi papá, teniendo yo como 12 años, me dijo, hija, tú vas a ser diputada. Increíble, hoy se los platico y yo dije, qué visión de mi papá. Y le dije, ¿qué es No, eso, lo papá? decretó. Lo decretó, hoy estoy segura que mi padre lo decretó, porque años más tarde, no pasaron muchos años, a los 17 años que tenía yo, mi padre fallece.
Y él me había prometido que me iba a apoyar para yo estudiar la carrera de medicina. Las circunstancias, pues, me obligaron en un momento a dudar, a trastabillar, a pensar que no iba a poder entonces cumplir mi sueño, porque el que me iba a financiar económicamente y me iba a dar todo su apoyo moral, ya no estaba en este plano con nosotros. Y mi madre me dijo, pues hija, ya no está tu papá, ya no tenemos dinero, pues hay que trabajar. Pero mamá, yo quiero ser médica, yo quiero estudiar medicina. Uy, hija, es una carrera muy cara y de muchos años. Tú ya necesitas trabajar. Y le dije, solo dame tu bendición y tu permiso. Mamita, dame tu bendición y tu permiso cuando yo ya terminé la prepa. Y le dije, y yo me voy a México. Me dijo, ¿con quién te vas? Pero yo afortunadamente tenía mis hermanas y mis hermanas pues no tenían también dinero. Me hablaron clarito, aquí tienes casa, sustento, pero no hay dinero, ni para libros, ni para nada. No se preocupen, yo voy a trabajar. Me inscribí en la escuela de medicina, sin antes, por supuesto, cubrir con los requisitos, que era el examen. No éramos muchos los que aspirábamos. La Escuela de Medicina del Politécnico era una escuela que había sido producto de la revolución de Lázaro Cárdenas. Para todos los de las diferentes comunidades que quisieran venir a estudiar a la capital. Yo era una de ellas. Y me doy cuenta que no tenía yo ningún maestro mexicano. Todos eran españoles de la generación del 39 que México había recibido. Wow. La mayoría catalanes, con una gran vocación, con un gran amor a la enseñanza, con ideas de justicia social. Y una de mis maestras era una chilena también, que había llegado después de lo sucedido en Chile con Pinochet. Así, tuve excelentes maestros. Tuve la fortuna de encontrar trabajo, Melissa, y al encontrar trabajo en un hospital, tuve la oportunidad de relacionarme ya con el área médica. Yo nunca me di por vencida. Yo estaba determinada, decidida a que quería ser doctora, que quería ser médica. Durante muchos años, 3, 4 años, yo me las vi muy difíciles porque tenía que trabajar y cumplir con un horario. Con Cuando una empezamos, carrera difícil, fue además. una carrera muy difícil. Yo casi no dormía, casi no comía. La verdad, me bajé muchísimo de peso. Me sentía a veces ya muy agotada, pero dije, no, ya estoy aquí. Finalmente concluyo mi carrera y la verdad le di gracias a la vida, a todos los que me apoyaron para poder llegar y concluir mi sueño primero. Yo pensé que hasta ahí yo llegaba a mi máximo sueño y a mi máxima esquema de realización, que era terminar una carrera, pero ahí me doy cuenta que solamente era el inicio. El esquema competitivo, ¿no? México entraba a un esquema de competencia tremendo y sobre todo en esa rama. Ahí me doy cuenta que estaba yo entrando a lo que era el inicio de lo que yo había pensado que iba a poder lograr. Y así inicia una nueva etapa de mi vida, pero yo, con todo el esfuerzo y sacrificio, pude terminar finalmente la carrera de medicina, ir a ver a mi madre, a mi nana, que tanto me habían ayudado, y decirle, mamá, ya terminé la carrera, quiero que vengas, quiero que me acompañes en el momento en el que yo reciba mi diploma, porque ahí cuando te dan tu diploma todavía te falta el internado Ujú. y el servicio social.
Y luego Y la especialidad. Claro. tuve la fortuna de realizar mi servicio social y ahí me vinculo con lo que sería con el Estado que sería mi segunda patria, Ujú. con el Estado de México. Claro, claro. Ahí me vinculo con lo que marcaría mi futuro de ese momento y el que me marcaría y estaba yo ya destinada a encauzarme realmente a la carrera política. Así es, así es. Y ahorita vamos a hablar de ese tema, pero fíjate cómo tu familia se convierte al final en tu motor y tu guía. Tu madre, tu padre, un hombre sorprendente porque que haya dicho con tanto tiempo: "Tú vas a ser diputada". Bueno, qué Imagínate. sorpresa, qué y no solo una vez, amiga, o sea, han sido, Sí, pues, ya, diputada local, diputada federal, con una enorme sí, experiencia, y ahorita lo vamos a platicar con iniciativas muy importantes. Pero así es. quisiera preguntarte, mi querida Frene, eh, a veces este tema que te voy a preguntar, hoy ya se visibiliza más, como es el tema de la violencia política de género, hoy ya se ve más, pero Sí. seguramente cuando tú iniciaste era un tema que estaba muy normalizado y que ni siquiera estaba visibilizado. Ujú. Durante tu trayectoria, ¿llegaste a tener episodios de violencia política de género? Sí, por supuesto, sobre todo cuando yo estaba en el internado de pregrado en este hospital general, en algunas ocasiones llegué a tener agresiones directas de parte de mi jefe de residentes. Cuando tú estás en un hospital, en ese año, haciendo tu internado de pregrado, tú cursas 3 meses por cada uno de los servicios. Me toca pasar por el servicio de ginecobstetricia, que era uno de los servicios, por supuesto, más demandados. Los partos estaban a la orden del día. A veces llegaba yo a atender 7, 8, hasta 10 partos. Era una demanda enorme porque ya te lo comenté, era un hospital de concentración Claro, nacional. claro. Entonces, el que era residente en esa época, que hoy sé que ya falleció hace unos años, porque a mí nunca se me olvidó, a mí nunca se me borró. De hecho, me marcó durante un buen tiempo la violencia que se ejerce cuando tienes un titular Mm, que sabe el poder que tiene y que ejerce sobre tus calificaciones, sobre tu entrega, sobre tu comportamiento, sobre tu prestigio, sobre los resultados que tú entregas, tu desempeño sobre todo. Entonces hay un abuso. Eran a veces 4 o 5 de la mañana y había compañeros en el servicio que podían llevar la sangre, los tubos de ensayo y decían, no, que vaya Suara Ah, caray. y que vaya sola. Yo le decía, pero doctor, es mucho riesgo, no hay luz, los pasillos están muy solos, está el área de psiquiatría y se han escapado, están los policías, vigilantes. Ha habido algunas agresiones a enfermeros, no me importa. Vas tú y vas sola. O sea, de repente había circunstancias como cuando tú destacas, cuando tú cumples con tu trabajo y no te sometes, ¿no? A su violencia, a su maltrato y objetas y te defiendes y él preguntas por qué la violencia, tu situación se torna cada vez más difícil. Ese año fue el año más difícil para mí, que hoy, después, años más tarde, te das cuenta que es una violencia, una agresión directa
por un tipo que ejerce su autoridad y su poder, sabedor que en sus manos está tu calificación y tu futuro, Ujú. avalando o destruyendo tu desempeño. Ujú, Oye, es que estoy anotando algunas cosas que escribes, ujú, digo, que ujú. comentas y que son cosas que uno no conoce y que además, fíjate que es muy común juzgar a las mujeres solo por lo que ve de enfrente y a las mujeres políticas nos juzgan más duro, amiga, porque siempre existe em, estos, mm, como que esto ya establecido de, no, pues seguro era amiga de, o se juntaba con tal, por eso llegó, pero nunca se dan a la tarea de escuchar estas historias y los sacrificios que implican y cómo muchas veces en el ámbito profesional hemos tenido que tolerar este tipo de violencias y no Así nada es. más siendo políticas, sino siendo estudiantes, Esto fue profesionistas como estudiante, pero ya trabajando en el Estado de México. Tuve la desgracia de tener una jefa también caray. que me trató muy mal, que no quería que yo destacara, me bloqueaba en todos los aspectos, hasta que el propio gobernador, y aquí sí no sé si lo quieras poner o no, Me imagino quién es, no pondré nombres, pero sí me imagino. ajá, el propio gobernador tuvo que intervenir y decirle, ¿qué le pides a ella? ¿Qué más le pides? Es entregada, Ujú. leal, comprometida, goza de todas mis confianzas, pero además también de mi reconocimiento y cariño, y te prohíbo, vuelvas a molestarla, Guau, vuelvas a maltratarla. Ya guau. estando ahí, también fue esa fue la segunda ocasión en la que yo sufro completamente ese año de una violencia, una agresividad tremenda por parte de una mujer, Claro, de claro. una mujer. Eso fue increíble, porque tu trabajo hablaba, tu entrega, destacabas y nadie podía estar por encima de sus propios logros o incapacidades, ¿no? O ignorancia, y no podía aceptar que alguien más la rebasara o supiera mucho más, tuviera más conocimientos, más experiencia, más entrega y más compromiso que su propia ignorancia, ¿no? E inexperiencia en muchos de los casos que se requerían tomar decisiones en el Estado. Qué interesante, porque además esto que dices, ¿no? Cuando es de una mujer, pues es Es más algo que yo no podía increíble. dar crédito. Yo no daba crédito. Claro, Yo siempre pensé que entre las mujeres nos íbamos a apoyar, íbamos a ser más auroras, como se dice hoy, ¿no? Y no fue así, no claro. fue así, lo sufrí en carne propia un buen tiempo y yo hoy sigo total y absolutamente agradecida al señor gobernador que me hizo de veras el favor, no de defenderme, sino de darme mi lugar, de reconocer mi entrega, mi compromiso y mi lealtad. Claro. Oye, nada más recordaré cuál es el nombre del gobernador para que quede, que se llama Enrique Peña Nieto. Un gran Enrique Peña gobernador, Nieto. exactamente, que hizo muchas Enrique cosas Peña en el Nieto. Estado de México Sí, y después claro. en el país, exactamente. Mi querida Frené, quisiera ahora preguntarte, has tenido muchos cargos, has sido funcionaria estatal en el Estado de México, en tu estado, has sido funcionaria federal de un sistema muy importante, el sistema de salud, tenías la dirección, recuérdame, específica de, El programa, primero en el Estado de México, el Seguro Popular. sí,
durante 6 años. Y después, ya con el presidente Peña, tuvo a bien nombrarme directora del programa IMSS Prospera Nada más y nada menos. a nivel nacional, un programa que atendía a 12 millones de mexicanos en 19 estados de la República con 27,000 trabajadores. Claro. Y Un gran reto. un gran reto y un gran trabajo, porque además hoy la gente lo extraña. Eh, Ujú. bueno, durante, y aparte, bueno, pues has sido diputada federal, diputada local. En esta trayectoria, si yo te preguntara, seguramente has tenido muchos logros, si yo te preguntara uno en particular o algunos que tú dijeras, híjole, eso fue resultado de mi trabajo. Ya hablabas hace un rato de la ley que se aprobó en San Luis local, que fue precisamente la que te mueve en tu carrera para iniciar el tema político. Pero además de ese, un logro que tú dijeras, híjole, me siento muy orgullosa de haberlo impulsado, ya sea como funcionaria estatal, funcionaria federal o como diputada local o como diputada federal. Algo que tú recuerdes con mucho cariño, mi querida Frené. Híjole, hay, hay varias como tú, Melissa, muchísimas. Pero con mucho cariño, yo recuerdo algo que también se relaciona con lo que viví en aquella época como estudiante de medicina, la mortalidad materna. Cuando llego a ser la directora de este importantísimo programa que atendía a 12 millones de mexicanos y que eran principalmente la población más marginada y vulnerable de este país, porque casi eran 5 millones de indígenas a los que me correspondía atender, me doy cuenta que uno de los retos más importantes era disminuir la mortalidad materna. Los indígenas, las indígenas, no llegaban a tiempo cuando tenían algún padecimiento que pusiera en riesgo el embarazo, fueran hemorragias. Las unidades más cercanas estaban a 2, 3 horas. Se iban caminando y en el trayecto muchas de ellas morían por embarazos de alto riesgo. En otro momento, pues había el mismo problema de la atención médica. Una de las primeras acciones que pude realizar fue poder tener la posibilidad de comprar, de adquirir 134 unidades médicas móviles con médicos y enfermeras y que pudieran ir directamente a las comunidades de más alto riesgo para estar checando el embarazo, el parto y el puerperio de las indígenas, de las mujeres, en las comunidades donde más morían. Anemia, desnutrición. Una de las acciones más importantes que después tuvo un gran reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas por haber alcanzado el objetivo del milenio establecido en el año 2000 fue haber reducido precisamente la razón de muerte materna. Durante mi gestión al frente de esta institución, este programa logró reducir el 75% de las muertes maternas entre 1990 y 2015 dentro de su población beneficiaria. Este logro fue un gran éxito porque nuestro país, dentro de los objetivos que se habían planteado las Naciones Unidas, en México fue la única institución del sistema de salud pública que lo logró. Imagínate. Otro de los logros muy importantes ya como diputada federal en la 64 legislatura y 65 legislatura, porque ahí tuvimos la oportunidad de hacerlo, fue la contribución como proponente de una iniciativa
que formó parte de una reforma integral de la Ley General de Salud para hacer obligatorio en México el etiquetado frontal de advertencia de alimentos ultraprocesados y bebidas no alcohólicas, que a la sazón también logró México el reconocimiento de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por la implementación de México, en la implementación de este etiquetado frontal como una de las medidas más costo efectivas para prevenir lo que ya teníamos como enfermedades que eran una epidemia: la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso. Yo quisiera destacar estos dos grandes logros, uno como servidora pública y otro como diputada federal, aunado a la de diputada local aquí en San Luis, de interrupción legal del embarazo. Has Para mí hecho son mucho, mucho por la salud de este país y debes de sentirte muy orgullosa, mucho, que además este tema de los etiquetados, eh, este tema de disminución de muerte materna y otros que seguramente, pues, podríamos ir sacando, pero debes de sentirte muy orgullosa, amiga, porque has puesto un granito de arena en ese tema. Y un poco también en esta lógica, yo quisiera, seguramente ya la contestaste, pero preguntarte algo. Todos tenemos causas que nos mueven, es decir, por ejemplo, a mí me mueven los temas de animales, medio ambiente, tú lo sabes, pero a ti, Frene, ya me queda claro, pues, su tema de salud, por supuesto. ¿Qué es lo que a ti te duele mucho? Que tú dices, híjole, por esto sigo, por esto he luchado toda mi vida. precisamente, Melissa, muchos años desde que me inicié yo en el tema de salud pública, fuimos construyendo. Durante muchos años empezamos a construir desde el doctor Gustavo Vaz un modelo de servicios de salud que estaba enfocado en la prevención, y después con Julio Frenk, un modelo de sistema de salud que permitiera atender a la mayor población de México que no tenía seguridad social, que no tenía ni ISSSTE ni IMSS. Y logramos por allá del 2003 hasta el 2018 construir un sistema de salud que se llamaba el Sistema de Protección Social en Salud. Ese ha sido uno de mis grandes orgullo haber participado, haber colaborado en la construcción de uno de los mejores sistemas de salud de América Latina. Sí, 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 sí. México puso el ejemplo, porque logramos incorporar a este sistema de salud 53 millones de mexicanos que no tenían seguridad social. Se le llamaba población sin seguridad social o no derechohabiente. Logramos incorporar en este modelo de servicios de salud, reducir el gasto de bolsillo de las familias. Llegamos casi a un 14%. La gente se gastaba un 30 y tantos por ciento, empezaban a invertir muchísimo porque ya cada vez los padecimientos eran más complicados. Entonces, el tener la oportunidad de tener medicamentos gratuitos desde el primero, segundo y tercer nivel, y aquí me paro, logramos crear un fondo que se llamó el Fondo de Gastos Catastróficos, a través del cual pudimos atender el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, todos los cánceres de los niños menores de 18 años, todos los cánceres de los niños en menores de 18 años, cáncer de próstata,
muchísimos de los principales padecimientos que son los más complicados y los más caros, y eso hizo que también impactáramos en lo que era la reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza en 2008, 2010, 2012 está considerada y está registrada como el más grande impacto de reducción de la pobreza en nuestro país en esa época. Porque tú lograste otorgarle a la población la seguridad, la tranquilidad y la certeza de que la gratuidad era efectiva. Su derecho a la protección a la salud enmarcada en el artículo 4 constitucional, lo estábamos haciendo efectivo. Llegamos a tener una efectividad en el primer nivel de atención del 95%. ¿Qué quiero decir con esto? Que atendíamos el mayor número de enfermedades con tratamiento del primer nivel. Llegamos a atender el 85-87% en el segundo nivel. Aquí ya se requerían cirugías, tratamientos más especializados, estudios más especializados y más caros. La población que habíamos afiliado al Seguro Popular tenía el derecho a tener un documento que se llamaba póliza. Muy importante, porque ahí estaba registrada la población y tenía en ese documento, de manera explícita, a qué tenía derecho. Y por último, en el tercer nivel, que eran los padecimientos más caros y más complejos. La población llegó a tener la certeza de que estaba ejerciendo su derecho a la salud porque los gobiernos se habían comprometido a responderle a los mexicanos, a hacer efectivo ese derecho a la salud, respaldado por un presupuesto que fue muy, muy incrementalista, y llegamos a ejercer casi lo que los países del OCDE y la OMS estaban refiriendo que debía de ser para poder atender a toda esta población. ¿Qué me da tristeza? Que desde 2018, desde hace 7 años, destruyeron este sistema de salud que con muchos años y sacrificios y con mucha determinación, con mucho compromiso, los gobiernos, tanto del PAN y del PRI, le cumplimos a la población que no tenía derecho a biencia. En estos 7 años, la crisis de salud pública que ha vivido nuestro país ha hecho que la mortalidad en nuestros niños por la falta de quimioterapias. Hemos visto lo que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país, a los padres de familia organizarse para demandar, para exigirle al gobierno por el tratamiento, por sus quimioterapias para sus hijos. Y nunca habíamos visto a un gobierno, jamás en la historia de nuestro país, negarles a los niños mexicanos su derecho a la protección, su derecho a la protección contra enfermedades prevenibles por vacunación. Y nunca, desde hace muchos años, habíamos visto morir a un niño mexicano por sarampión, a muchos niños por cáncer, por falta de atención médica, a muchas mujeres por cáncer de mama y cáncer cervicuterino, porque ya no se hacen mastografías, porque ya no se hacen los Papa Nicolaus como se hacían antes, y habíamos creado un programa que se llamaba Oportunidades Después Prospera, donde una de las acciones muy importantes que hacíamos era generarle a la familia la corresponsabilidad para que a través de su compromiso con la salud de su familia pudiéramos controlar también la diabetes y la hipertensión. Y hoy
la alta mortalidad que tenemos por complicaciones de diabetes y por padecimientos cardiovasculares, porque la gente ya no tiene los medicamentos que le ayudan a atender estos padecimientos que en nuestro país significan la primera causa y segunda causa de mortalidad, que se ha incrementado de manera cruel, despiadada por parte de este gobierno que no le ha importado atender la salud, y seguimos viendo cómo se le sigue quitando presupuesto a la salud en toda la República. 2026 no será la excepción. El panorama es negro en esta crisis de salud pública, en este derecho que los mexicanos han visto ya sin ejercer, lo han sentido con el sufrimiento y el dolor de ver perder a sus familiares, a sus seres queridos, por la falta de atención y de irresponsabilidad y de falta de eficacia de este gobierno desde hace 7 años en nuestro país. Y eso me duele profundamente porque yo participé de manera entregada, comprometida en la creación de un modelo de servicios de salud que finalmente pudiera hacer efectivo el derecho a los mexicanos y otorgarles lo que tanto se merecían. Finalmente, un sistema de salud que pudiera brindarle los servicios y salvar todas las vidas que habíamos logrado en muchos años. Estoy de acuerdo. Y fíjate que me imagino que para ti, en lo particular, va a ser muy difícil estar observando la destrucción. Digo observando porque a pesar de que has sido una voz opositora fuerte, no tenemos los números que nos permitan cambiarlo o pararlo. Entonces, desafortunadamente, muchos nos hemos convertido en observadores de la destrucción. Y observar para ti ha de ser muy doloroso, sobre todo cuando tú formaste parte de la construcción de un sistema de salud que era ejemplo en América Latina, que llegaba a todos los rincones con un sistema de Ujú. vacunación muy sólido, con una póliza que permitía atender a quienes no tenían seguridad social. eh, Ha de ser muy fuerte porque en esa construcción hubo tiempo, hubo recursos, hubo voluntad. Y fíjate que mientras te escuchaba, yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo nos va a llevar volver a armar eso y recuperar eso? Porque destruir es muy fácil, Frine. O sea, tú destruyes Así es. una institución en menos de un sexenio, con una decisión Ujú. política, dices, no hay presupuesto y se viene abajo, ¿no? Porque sin presupuesto no hay operación. Pero para volver a reconstruir no es un tema sencillo, hay que volver a desde normatividad, reglamentación, presupuestación. Es muy difícil. La destrucción siempre es lo más fácil, construir un país es más difícil. La Entonces, destrucción duele mucho, pero ¿sabes qué duele mucho también, Melissa? La burla y el engaño a los mexicanos. El decirles de manera reiterada, ahora sí, vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. ¿Qué Dinamarca? Mejor que Dinamarca. ¿Qué Dinamarca? El mejor sistema de salud del mundo cuando estaban recortando el presupuesto para medicamentos, para vacunas. Esa burla de la megafarmacia que en menos de 24 horas iba a llegar el medicamento a los lugares más recónditos ah, de nuestro país. Esa burla, esa falta de respeto al pueblo de México, hablándoles con burla y con engaños, con mentiras, sabedores que su esquema de transparencia y de corrupción se estaba ya implantando en México para poder, no sabemos qué hicieron con ese dinero, el fondo de gastos catastróficos, no sabemos qué hicieron con el dinero de los medicamentos. O sea, el engaño, la burla, el robar, el mentir y el traicionar al pueblo de México es algo que duele y mucho. claro, claro. Coincido contigo porque lo que hay solamente
de tener sistema de salud de tercer nivel pasamos a tener aspirinas, en el mejor de los casos, porque a veces ni eso. Es muy lamentable y me queda claro que con este relato, pues tus causas han sido la salud, el combate a la pobreza, los Así niños, es. las mujeres, han sido como tus motores en toda esta trayectoria. Y yo te quisiera, para ir como cerrando la entrevista, preguntarte dos cosas Sí. más. La primera de ellas es, eh, eres una mujer con principios y con valores, eres una mujer de trabajo, pero siempre tenemos una carta que nos guía, una carta que guía nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo muy claro con mi madre, que siempre me decía, la honestidad, la cabeza de frente siempre, si tú no te robas nada, tú mantén siempre la cabeza al frente, trabaja muy intensamente, todos traemos valores. ¿Cuáles son los tuyos, Frine? ¿Cuáles son los que te han guiado como persona y como servidor público y como política? Mis valores, mis convicciones han sido servir. Ahí he encontrado realmente el valor de mi vida. Ese ha sido mi guía. Cuando he estado fuera de servicio, porque me ha tocado, en una ocasión me tocó desafortunadamente no estar en servicio. Tuve la oportunidad de trabajar desde otras trincheras, pero mi alma, mi espíritu, mi convicción, me di cuenta allí y lo reitero y lo volví a descubrir, era servir, servir con honestidad, servir con entrega, servir con lealtad también a mis principios heredados por mis padres, a mi familia, tratar siempre de dar lo mejor de ti. Por eso la política es muy difícil, porque tienes que dedicarle 24 horas, Melissa. Ujú, ujú, El tiempo que te quita la política, ¿qué te puedo decir a ti? Tienes claro, que estar claro, completamente entregada. claro. No puedes descuidar un segundo porque ya ocurrió algo, algo que te involucra, algo en lo que tienes que tomar decisiones, algo en lo que tu participación es decisiva, cuando menos para levantar la voz, cuando menos para hacerle saber al pueblo lo que está ocurriendo y en la que ellos tienen que formar parte, primero del conocimiento y luego de sus decisiones, para poder defender sus causas. Esto nos ocupa de manera permanente, Melissa. Claro. Yo siempre he servido con honestidad. La honestidad es algo que a mí me mueve muchísimo, y más ahora que he visto los esquemas de corrupción con los que se ha manejado desde hace 7 años este gobierno, que había dicho como bandera que iba a combatir la corrupción, la Ujú, burla, otro engaño. Hoy, ujú, la verdad, la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas son esquemas que como los valoro ahora enormemente, y que nosotros los tuvimos, Elisa. No Melissa, no puedo de veras dejar de lado que sí hubo gente que cometió muchos errores. Sí se cometieron errores, pero nunca, nunca del tamaño de cómo se han cometido los graves y grandes delitos que han cometido este gobierno y el anterior, peor el anterior gobierno, y que el pueblo de México ha pagado muy caro. ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para ir cerrando, te quisiera preguntar si un joven que quiere entrar a política, una mujer joven, se acercara contigo, te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías, René? Después con toda esta visión que tienes, ¿qué le dirías a los jóvenes? Yo les diría que, primero, platicarles mi experiencia cuando yo era joven, cuando tuve sueños, anhelos, y que las circunstancias no me favorecían para poderlos realizar.
debemos de decirles que tienen de tener decisión, compromiso, entrega, esfuerzo. Saben, deben de saber que hoy en nuestro país un joven tiene que enfrentar retos que a lo mejor a nosotros, Melissa, no nos tocó enfrentar. La represión, la censura, la manipulación. Hoy, las oportunidades que nosotros tuvimos de generar la equidad para poder ser más competitivos, hoy al gobierno no le interesa que un joven se prepare, que un joven sea exitoso, que un joven tenga trabajo, que un joven pueda incursionar en otros ámbitos y en otros países. Hoy, a través de los esquemas de educación, estamos viendo cómo hay millones, desde niños y adolescentes, que ya no están teniendo la misma oportunidad que tuvimos tú y yo Claro. de poder capacitarnos, de poder realizar una carrera, de poder profesionalizarnos. Hoy la utilización, la manipulación de los jóvenes a través de unas entregas poniéndoles como requisitos que no estudien ni trabajen, nunca voy a poder entender cómo un gobierno le va a interesar que los jóvenes no estudien ni trabajen y que se atengan única y exclusivamente a las entregas económicas que el gobierno les hace para que ya no tengan anhelos, sueños y aspiraciones y tengan un esquema conformista y que no tengan esquemas de formación de criterios para poder tomar las mejores decisiones y ser exitosos en su vida. Y aquellos que se atreven a opinar, a exigirle al gobierno, a encararlo, son jóvenes que son reprimidos, que son censurados, que son sometidos y que son encarcelados por abanderar sus causas y banderas como jóvenes quieren encauzar para poder, como tú y como yo, rescatar el país que hoy ellos conocen y que a nosotros nos duele, porque hay que rescatar de nueva cuenta y no vamos a parar y se los hacemos saber y hay que decírselos a los jóvenes lo que ha sido y lo que fue la república, lo que es la democracia, lo que es la justicia y volver a tener la paz, la tranquilidad para poder tener el desarrollo y el crecimiento de un país que tiene la obligación de generarles para ellos este esquema como obligación para que ellos puedan desarrollarse, para que puedan ser exitosos y puedan ser felices. A eso es lo que les he dicho, mientras yo tenga vida, mientras pueda, vamos a seguir trabajando. Los que hoy somos herederos de este compromiso, todavía para rescatar nuestra república, la paz y la justicia y la democracia para que ustedes puedan transitar. Pero el día de mañana les va a tocar a ustedes recuperar el México que nuestros próceres y todas las generaciones que pudimos trabajar, que pudimos crecer, que pudimos aportar, tenemos la obligación de legarles a ustedes. Claro, claro. Qué gran mensaje y sobre todo lleno de realidad cuando dices que tuvimos otras oportunidades y que hoy ellos no las tienen y que No, quienes no piensan como quiere el régimen que piensen son hoy perseguidos y cómo los invitas a luchar por sus sueños, tomando ejemplos como el tuyo y el de otros muchos mexicanos que tuvieron que trabajar y estudiar para salir adelante sin oportunidades, pero luchando por sus sueños. Y ahí está el resultado, ¿no? El resultado siempre premia, Dios siempre premia. Y qué gran nuestro, mensaje.
Nuestros retos, Melissa, no eran los retos de estos jóvenes de hoy, con un gobierno tan represivo. Así es, Este no, así. nosotros no nos tocó, nosotros nuestros retos eran económicos, geográficos, familiares, Claro, ¿no? claro. Eran de otra índole, pero Escolares, ¿no? buscando la oportunidad la encontrábamos. Claro. Hoy estos jóvenes, esta nueva generación, tiene otros retos que vivieron los jóvenes de hace 50, 60 años. Estoy Que de acuerdo repiten contigo. el tema. Mm, Totalmente. Mi querida Frine, para cerrar, quisiera cerrar con algún mensaje para este libro, algo que te gustaría con lo que cerráramos, mi querida amiga. Pues agradecer la oportunidad de poderles compartir una historia de vida de una niña que nació en un pueblo que tiene un río enorme, Ah, que era un río que daba de comer y que daba muchísimas posibilidades de recreación a su población, que esa niña fue creciendo con muchos anhelos, con muchas ideas, muy inquieta, y manifestar que muchas de estas niñas de hoy, decirles a estas niñas que muchos de los derechos de las mujeres que logramos obtener tú y yo, como las escuelas de tiempo completo para poder trabajar para madres, los comedores comunitarios, para que los niños y ellas pudieran obtener otro tipo de beneficios, como los refugios para mujeres maltratadas, como la paridad, ¿no? Que logramos por primera vez, Melissa, cuando el presidente Enrique Peña logró que en el Congreso hubiera por primera vez la paridad, platicarles 50, a esas, 50. Sí. a esas niñas la oportunidad en este libro de que el día que nos lean se den cuenta de que luchamos muchísimo como mujeres por esa igualdad de oportunidades laborales, políticas, la paridad con el presidente Enrique Peña, a quien le doy un gran reconocimiento y agradecimiento, a tener una una decisión sobre su salud sexual y reproductiva, a tener una vida libre de violencia, siempre buscando la Sí. inclusión, la plena inclusión y el desarrollo en sociedades igualitarias. Yo quiero que cuando lean este libro vean todos los logros que tú, que yo, y que creo que las que van a estar en este libro, les queremos platicar a todas Ujú. las niñas y que un día esas jóvenes también acepten los retos que en su época contemporánea les va a tocar. Qué bonito, Frida, muchísimas gracias. Déjame decirte algo, yo me quedo más admirada de lo que ya te admiraba, porque no sabía tu historia personal, de dónde venías, y es una historia de lucha, de esfuerzo. Vienes, Sí, como decía Luis Donaldo Colosio, de la cultura del esfuerzo, así es, amiga. y has logrado mucho por este país. Así que muy orgullosa de tu amistad, de tu Ay, gracias, trabajo. amiga. Deseo que Dios te bendiga y que te siga yendo muy bien y que sigas, Gracias. que vengan muchos años más en la política Muchas porque gracias. necesitamos mujeres así. Este país Mientras, necesita eh, políticos así, mientras convencidos de la lo que vida y están. la salud nos permita seguir hasta el último suspiro. Así va a ser. Te mando un abrazo, amiga. Muchas gracias. Mi Que Dios cariño y te mi bendiga. reconocimiento, amiga. Gracias, Cuídate amiga. mucho.